El Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos esta tarde a este lugar que el Señor nos permite para poder adorarle, alabarle y bendecir su nombre. Esta tarde yo doy gracias al Señor por el privilegio, por la bondad, por la oportunidad, amén, de poder nosotros escudriñar su palabra, estudiar su palabra e ir aprendiendo cada vez un poco más. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Quiero darle gracias también a nuestros pastores, hermanos Hernández, amén, que nos permiten el poder seguir trabajando acá en Lincoln, Nebraska, y poder así también ser de bendición aquí a esta ciudad. Así que rápidamente yo quisiera entrar en el pensamiento de la palabra. No sin antes decirles que esta tarde lo tomemos como un discipulado. Amén. Que si usted tiene una pregunta o tiene una aportación, sé que pues yo tengo el micrófono, pero levante su manita y vamos a estar platicando. Amén. En esta tarde yo quisiera pues compartir lo que el Señor ponía en mi corazón. Quería hablar de un tema distinto, pero el Señor me llevó por acá para que nosotros meditemos acerca de cómo nosotros debemos de irnos renovando, irnos transformando. Y es que cuando creemos en el Señor Jesucristo, su Espíritu y el Espíritu Santo entraron en nosotros y fuimos salvos y limpios de muchas contaminaciones que traíamos del mundo. O sea, tuvimos un arrepentimiento, y cuando hablamos de arrepentimiento, no falta la palabra, ese cambio de mente, o sea, una metanoia que el Señor permitió a través del poder de su palabra y del Espíritu Santo, que nos convenció de pecado y permitió que nosotros sucediera un arrepentimiento. ¿Cómo vemos que el Señor, el Espíritu del Señor y el Espíritu Santo vinieron sobre nosotros? A través de la palabra. La palabra dice ahí en Gálatas capítulo 4 versículo 6: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Amén. Porque hemos sido hijos. Amén. Y el Señor, Dios Padre, ha enviado el Espíritu del Hijo a nosotros. Por lo cual dice la palabra ahí que nosotros clamamos Abba Padre. Abba Padre, ya reconociéndolo como Padre. Acuérdense, porque la palabra dice que nadie puede ir al Padre sino por el Hijo. Amén. Y la palabra dice en Romanos 8:26: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí escuchó eso? Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, prácticamente nosotros, al nosotros nacer en pecado, tuvimos que ser de cierta manera alcanzados por la misericordia del Señor para volver nosotros a ser instruidos por el Señor Jesucristo, y que, como hemos sido enseñados, tuviéramos la oportunidad de volver a la casa del Padre. Pero en ese proceso nosotros tenemos que ir siendo transformados. Y yo le puse por nombre a este estudio, renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué renovar nuestra mente? ¿Verdad? Si ya estamos en Cristo, si hemos sido alcanzados, hemos sido perdonados. Pero es que, hermanos, yo decía de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué renovar nuestra mente? Bueno, podemos pensar, bueno, es que yo ya soy cristiano, yo tengo ya muchos años en el Evangelio, yo conozco aún la palabra. Pero cuando nos damos cuenta o meditamos un poco, necesitamos renovar nuestra mente, porque diariamente nosotros somos de cierta manera bombardeados por el enemigo a través de los medios, a través de las redes sociales, ya sea en un teléfono, ya sea en una computadora o en una tableta, o a veces en el ambiente o las atmósferas donde nosotros nos movemos en el transcurso de los días. Pero, mi hermano, meditaba yo esto también, de que nosotros debemos de renovar nuestra mente,
porque sabemos que la palabra nos enseña que viene una apostasía y que prácticamente ya se está viendo, ya se está viviendo la apostasía, hermano, y la apostasía no viene del mundo. La apostasía no va a salir del mundo, la apostasía sale de aquellos que un día conocieron del Señor, pero que se han apartado. Entonces, por eso es que nosotros debemos de ir renovando nuestra mente para que nosotros no caigamos tampoco o seamos nosotros alcanzados por el espíritu de error. Acuérdense de que en los últimos días, en los últimos tiempos, se moverá un espíritu de error. Un espíritu el cual aún el pueblo, dice la palabra, podría ser engañado. Podría ser apartado de vivir de una manera conforme la voluntad del Señor. Hoy en día, tal vez muchos se podrían decir, sí, yo he recibido a Cristo como mi Señor, pero no me congrego. Yo online veo los servicios. Amén. Hoy en día muchos pueden decir, sí, pero yo he recibido a Cristo en mi corazón, pero hermano, a veces no tenemos el anhelo ni el deseo de la palabra, sino que tal vez nos gusta o le gusta a aquellas personas andar de concierto en concierto, andar de evento en evento, pero no tener un verdadero conocimiento o entendimiento de lo que la palabra nos instruye y nosotros tal vez tener esa comunión cada día más fuerte con el Señor Jesucristo. Es por esto que nosotros debemos de ir renovando nuestra mente, transformando lo que nosotros éramos antes sin Cristo y lo que hoy somos llamados a ser en el Señor. Entonces, una renovación trae una transformación que ocurre desde adentro hacia afuera. En la renovación suceden cambios en el carácter y en la forma de pensar. Amén. Miren lo que dice la palabra. Ahí en Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. O sea, el creyente debe de ir avanzando, debe de ir evolucionando, debe ir conociendo, debe de ir entendiendo. Debemos de pedirle al Señor eso que hablamos hace unos días, el entendimiento para nosotros alcanzar sabiduría, el entendimiento para nosotros poder vernos introspectivamente cómo estamos viviendo al Señor, el entendimiento para nosotros entender los días que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, el entendimiento para conocer la palabra. Porque créanme, hermano, de que podemos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero todavía dentro de nosotros, como les decía yo anteriormente, hay malas costumbres, hay malos caracteres, hay todavía a veces palabras obscenas que puedan salir de nuestra boca. Hay todavía dentro de nosotros, aún caminando en el Evangelio, malos deseos, pensamientos tal vez no acorde a la santidad del Señor. Y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que le agrada al Señor para que nuestra mente sea renovada. Pero mire, sobre todo saber que tenemos la ayuda de Dios. Que tenemos la ayuda de Dios por si en nosotros hay algo de esto que yo les he hablado hasta ahorita. Nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor, hermano, porque el cristiano, el Hijo de Dios, no debe de quedarse a una estatura estancado, porque acuérdese que la palabra dice que nosotros debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces el cristiano debe de ir evolucionando como nos han enseñado, evolucionando en el conocimiento de las Escrituras, evolucionando en lo que Dios por su Espíritu Santo y la palabra profética más segura está trayendo a los días y a los tiempos que estamos viviendo. Amén. Entonces, cuando hay una renovación en nuestra mente, hay un retorno a Cristo.
cuando evolucionamos en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es que a veces caminamos en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, pero no en la voluntad del Señor. No podemos continuar igual cuando hemos sido iluminados con la luz de la palabra. Tiene que suceder cambios. Hermano, y esto es tremendo, amén, porque, pues, ¿cómo decir la palabra? Yo me he hecho también en cuenta, ¿verdad? Que hay cambios que tienen que suceder en mi vida. Hay cambios que yo necesito en mi vida. Entonces, hermano, la palabra nos habla de esta manera y nos dice, ahí en Romanos 2:12, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Oiga esto, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. ¿Se da cuenta? Mire, es un versículo muy conocido. Este es un discipulado, un versículo muy conocido, pero el cual nosotros tenemos que, como dijo el apóstol, ponerle a la hermana lupita, ¿verdad? y acercarle la lupa y nosotros poder meditar. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla el Señor aquí? ¿Cómo puede impactar este versículo mi vida? ¿O qué estoy haciendo yo en contrariedad de lo que este versículo me está hablando? ¿Amén? Y es que mire, hay una llamada aquí. Y dice, y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Adaptéis, mire, según el diccionario secular dice, cambiar una cosa. Oiga esto, modificarla o ajustarla para que sea válida. ¿Qué se le viene a la mente? Muchas de las veces el cristiano, en vez de permanecer en la palabra, en vez de buscar lo bueno, lo aceptable y lo perfecto delante de la voluntad del Señor, nos acomodamos a las cosas que el mundo ofrece. ¿Sí? Buscamos, queremos, como decía aquella canción de este cantante puertorriqueño, se me va en estos momentos, la canción no quiero decir el nombre, pero que habla, ¿no?, de la presión del grupo, Entonces a veces eso es lo que pasa en el cristiano. No nos esforzamos por agradar a Dios, porque a veces el querer agradar a Dios para los demás va a ser anticuado, va a ser religioso, va a ser no va a llamar la atención. ¿Sí me voy a entender? ¿Amén? ¿Cuál? De que a veces hay cristianos que por querer acomodarse a la presión del grupo, entonces no busca lo que es bueno, aceptable y perfecto delante del Señor, o conforme a la voluntad del Señor. Lo digo como decía la canción esa. Pero mire, adaptéis, dice, forma distinta de la original para que pueda ser difundida por un medio o entre un público distinto de aquellos para lo que fue concebida. O sea, el adaptarse, digamos, a una manera de pensar, el adaptarse a este siglo, a este mundo, es como cambiarle la esencia. Cambiarnos la esencia. Es por eso que el Señor vuelve y llama y dice, no os adaptéis a este mundo. Porque acuérdense que nosotros hemos sido enseñados, que nosotros fuimos enseñados en la escuela del Padre. Pero cuando venimos a esta dimensión, algo ahí fue modificado para que nosotros, a través de nuestro caminar en esta tierra, fuéramos instruidos nuevamente. O
sea, el pecado estorbó o pasó de que de nosotros se quitara de nosotros el poder ver, entender la voluntad del Padre. Entonces el pecado vino y trajo el que nosotros tal vez tuviéramos nosotros que volver a ser instruidos. Es por eso que el apóstol Pablo aquí instruye de esta manera. Nosotros fuimos hechos con un propósito, el de adorar, el de alabar, el de exaltar el nombre del Señor. Pero cuando comenzamos a adaptarnos a este siglo o a este mundo, vamos perdiendo nuestra esencia. No sé si es una aporte, sugerencia o pregunta, no sé cómo lo quieras tomar. Cuando nos adaptamos a este mundo, vendría siendo como lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Nosotros queremos vivir de alguna manera lo que el mundo vive, pero ya siendo cristianos. Entonces adaptamos costumbres del mundo o fiestas del mundo y simplemente las cristianizamos. O sea, queriendo hacer lo mismo del mundo, pero adaptándolo a nuestro mundo cristiano. Es algo que es imposible hacer porque todo esto es terrenal. Y todo esto lo terrenal, que no tiene nada que ver con lo de Dios, con lo espiritual, no nos sirve para que nosotros vayamos caminando bajo la voluntad del Señor, que es buena, aceptable y perfecta. Amén. Entonces es bien como que hay que tener ese cuidado, ¿verdad? De no adaptarnos nosotros al mundo, sino que el mundo se adapte a lo nuestro, que es agradable y perfecto. Amén. Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta tarde, en este versículo. Que nosotros verifiquemos a través de la palabra y en nuestras vidas si nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Amén. Hermano, es que la palabra nos instruye que el Señor nos anhela celosamente. Nosotros somos pueblo del Señor, somos hijos de Dios, somos una nación santa, un pueblo adquirido. Entonces, como hemos venido siendo enseñados también hace un tiempo por el apóstol Sergio, el cual, hermano, hay mucha mezcla que está permeando en el cuerpo de Cristo, en la cual la palabra nos habla, y por eso es que decía, ¿por qué hablar de la mente? Pero yo creo que es muy importante también en los días que estamos viviendo. Decíamos la semana pasada de que hay mucha mezcla dentro de la iglesia y que este tiempo, estos meses, es un tiempo en el cual mucho pueblo se adapta a las prácticas del mundo, hermano, y nosotros debemos de tener un cuidado. Lo vamos a ir viendo al transcurso de la enseñanza, hermano. Miren, la mente es definida como la facultad intelectual del alma. Amén. Y como tal es una de las partes más importantes de nuestro ser, debido a que es ahí donde debemos discernir por el Espíritu las diferentes voces que escuchamos, ya sea la de Dios, la nuestra o la del enemigo. Y dependerá de dicho discernimiento la decisión que tomemos con respecto a cualquier asunto. Miren qué importante. Miren qué importante cómo nosotros debemos de ir alcanzando o evolucionando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Porque a veces nos suceden cosas las cuales nosotros no meditamos si lo que está sucediendo es porque el Señor nos quiere mostrar algo. Es porque el Señor nos quiere enseñar algo. Pensamos a veces sin meditar o sin el discernimiento que deberíamos de tener para comprender lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces tocaba mi corazón porque la vida del creyente, la vida del cristiano, del hijo de Dios, debe de estar en esto. Debe de estar renovando su mente para ir alcanzando la de Cristo. Mateo 22:37 dice, y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren lo que el Señor pide, que es que el Hijo de Dios le ame con toda la mente
Con toda la mente. Acordémonos que nos hablaba anteriormente el versículo o lo que leíamos anteriormente, que la mente es la facultad del alma. La mente es la facultad del alma, de ahí vienen nuestras emociones, nuestros deseos, los pensamientos. Entonces es una parte, yo creo, esencial en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, para que nosotros vayamos alcanzando esa madurez, ese discernimiento, ese entendimiento de lo que le agrada a Dios. Y cómo nosotros también deberíamos de ir viviendo en esta tierra. El Señor nos ha dicho que debemos amarlo con toda nuestra mente. Miren lo que dice la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Debemos ser conscientes de nuestra condición de pecadores y aferrarnos a lo que la palabra nos instruye. ¿Se da cuenta? Antes nosotros teníamos una manera de vivir, una manera de pensar, una manera en la cual, podemos decirlo, estábamos atados por los delitos, por los pecados. Mas cuando nosotros fuimos alcanzados, el Señor nos pide que nosotros le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, vamos a decirlo así. Entonces, no debemos nosotros, iglesia, el anhelar volver a aquellas prácticas que cuando no conocíamos al Señor hacíamos. Porque, hermano, dice la palabra ahí en primera de Pedro 1:14 que las hacíamos ignorantemente. Pero ahora que la luz del Evangelio, que la luz de la palabra nos ha iluminado y ha puesto en nosotros entendimiento, hermano, entonces hay un deber, voy a decirlo de esta manera, en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude porque nosotros debemos de crecer en esto. Y yo creo que también es algo difícil para mucho pueblo de Dios, que tal vez no está siendo enseñado de la manera correcta, no está siendo enseñado en la base bíblica, en la cual pues quiere darle honra y gloria a Dios. Porque lo que sucede a veces cuando seguimos practicando lo que anteriormente hacíamos en ignorancia, es que nosotros seguimos en nuestros deseos. Nosotros seguimos en nuestra manera equivocada de pensar. Miren, entonces, dice Romanos 7:25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. ¿Se da cuenta? No debemos nosotros de ignorar nuestra condición, ¿verdad? Todavía nosotros seguimos en esta condición humana. Todavía nosotros seguimos en esta condición que nos hace pecar. Pero eso, el apóstol Pablo lo decía, no para quedarnos en esa condición, porque si nosotros seguimos leyendo ese capítulo, nos damos cuenta que él está hablando de una condición en la cual él estaba, pero que el Señor no lo dejó ahí. Porque entonces nosotros continuaríamos en el mismo estado y no evolucionaríamos. Aquí la palabra nos está hablando que sí, ahí está la ley del pecado en nosotros y está la ley que quiere agradar al Señor. Entonces, ¿a cuál nosotros vamos a alimentar? ¿En cuál nosotros nos vamos a fundamentar, nos vamos a parar? Hermano, la palabra nos dice aquí que tenemos que hacerlo en la ley de Dios. Amén. No podemos negar que aún tenemos parte de la vieja naturaleza. No, hermano. No lo podemos hacer. Porque aquel que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Amén. Pero sí el Señor nos está llamando a que no nos acomodemos, sino que renovemos nuestra mente para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha dejado. Entonces, debemos nosotros hacer morir cada día la vieja naturaleza.
Por eso es que ahora nuestros pensamientos se mueven entre una mente carnal que sirve al pecado y una mente espiritual que sirve a Dios. Pero como yo lo decía anteriormente, ¿cuáles pensamientos nosotros vamos a alimentar y cuáles vamos a desechar? ¿Amén? Vamos a desechar aquellos pensamientos que estén en contra de la voluntad del Señor. Aquellos pensamientos que no son buenos, aquellos pensamientos que son totalmente carnales, que no tengan en ellos la virtud de agradar a Dios. Entonces, hermano, yo creo que la palabra nos instruye y nos demanda que nosotros debemos de ir creciendo. Debemos de ir creciendo en nuestra manera de pensar. Porque hay batallas, hermano. Hay batallas en nosotros. Hay luchas en nosotros. Pero aquí es donde la enseñanza es poderosa. La palabra es poderosa. Y también la disponibilidad de cada uno de nosotros de querer agradar a ese Dios todopoderoso, de querer agradar a ese Dios que nos llamó. Sí, seguimos en esta vieja naturaleza, pero como dice la palabra, nosotros debemos de alimentar aquello que es conforme el agrado del Señor, porque sobre nosotros ha venido el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces tenemos una ayuda. Yo creo, hermano, que cuando nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, van a haber cosas, como hemos estudiado, como lo es el pecado que nos va a alcanzar, pero también nosotros tenemos que entender que tenemos esa ayuda maravillosa, que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que tenemos la palabra. Amén. Que nos habla día con día para que nosotros vayamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Amén. El Señor permite que muchos aleluya. Entonces vamos a entrar, hermano, a esto que dice, la mente es donde peleamos nuestras batallas. Mire, muy puntual estudiando ahí la palabra, encontré estos versículos que a veces uno los lee, pero como que pasa de largo, ¿verdad? Por lo que antes yo les decía, que a veces hay situaciones las cuales Dios permite para enseñarnos algo. Mire, el Señor permite que muchos pueblos enemigos no sean destruidos y que puedan vivir en la tierra de los israelitas con el objetivo de que los jóvenes de Israel aprendieran a pelear y echar de sus posiciones a sus enemigos. Miren lo que dice la palabra. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. O sea, venían generaciones. Hubo la generación que salió del desierto, aquella generación que se tuvo que enfrentar a todas aquellas naciones, las cuales el Señor les ayudó para desalojar y entrar a la tierra prometida. Pero había generaciones que venían detrás de ellos, los cuales no habían experimentado la guerra, la batalla, las luchas. Entonces el Señor permite que queden algunos enemigos para que los jóvenes aprendan la batalla, aprendan a luchar. Entonces, ¿cómo entender esto? Yo lo veo, hermano, de que a veces hay procesos o hay situaciones en las cuales Dios permite para enseñarnos algo. Hay desiertos que Dios permite que pasemos, en los cuales el Señor ahí nos va a hablar, el Señor ahí nos va a mostrar su ayuda, su poder, su misericordia, pero tenemos que pasar el proceso, tenemos que pasar por el desierto. Mire, dice Jueces 3:1, y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Versículo 2, esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado.
El Señor dejó los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el Lebo Hamat. Todas esas naciones el Señor las dejó para ir probando a la juventud, para ir probando a los jóvenes que no habían experimentado. Así, joven, yo te digo, el Señor va a permitir que en tu vida pasen situaciones las cuales el Señor te ha dado la victoria. ¿Cuántos reciben eso? El Señor te ha dado la victoria, pero tendrás que pasar por esa situación. Ahí el Señor lo que va a ver es nuestra convicción. ¿Cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto conoces de tu Dios? ¿Cuánto conoces de la palabra? Amén. El Señor va a permitir eso, hermano. El Señor permite que pasen situaciones en la vida de los jóvenes para que nosotros respondamos con fe, para que nosotros respondamos con confianza en el Señor. Porque, hermano, joven, ¿cuánto conocemos de la doctrina? ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Este es un llamado. Amén. Este es un llamado para que nuestra mente vaya siendo llena de la palabra del Señor y de su Espíritu Santo, porque sabemos que es en la batalla, en la mente, donde se pelean nuestras batallas. Ahí es donde el enemigo va a tirar dardos. Ahí es donde el enemigo va a enviar aquellos pensamientos, aquellas ideas, las cuales nosotros tenemos que verlas a la luz de la palabra, para entender si aquello que viene es de parte del Señor, es de parte del enemigo, y la decisión que nosotros queremos tomar. De igual manera, nuestra mente se convierte en un campo de batalla, en donde a veces nos vienen pensamientos no agradables y que debemos desechar con las armaduras espirituales. Debemos identificar los pensamientos que constantemente vienen a nuestra mente y con la ayuda de Dios ser libre de todo círculo vicioso de ideas que se pueden convertir en obsesiones. Sí, porque el enemigo dardea. El enemigo envía un dardo. Algo que, vamos a decirlo así, algo que tal vez en las redes sociales tú vistes. ¿Amén? Entonces, tú viste por tus ojos, entró por la ventana de tu cuerpo. Pero entonces tu mente empieza a maquinar, empieza a trabajar aquello. Si tú, por la ayuda del Espíritu y de la palabra, no detienes aquello, tú puedes llegar hasta el momento, tal vez, de hacer aquello, lo cual el enemigo te dardió. Entonces, es en la mente donde nosotros tenemos que batallar. ¿Cómo? Yo soy hijo de Dios. Yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Yo he sido llamado, amén, como un pueblo santo, como una nación santa. Ayúdame, Señor, porque no quiero fallarte. No quiero continuar yo haciendo esto que no es agradable delante de los ojos tuyos o los ojos del Señor. Es por eso que yo decía al principio, de que hoy en día nosotros tenemos que cuidar la mente, renovar nuestra mente, entendiendo que hay una batalla, hay una lucha que el enemigo hace, hermano, que es muy fuerte, Y eso nosotros lo podemos ver, ¿verdad? A través de las pantallas, a través de las diferentes plataformas, las cuales, hermano, si nosotros no tenemos un fundamento bíblico, podríamos ser arrastrados a darle lugar al enemigo o a los deseos pecaminosos de la carne. Entonces, quiere decir que, o sea, todo lo que se presenta en el mundo, todo lo que está al alcance de nuestros ojos, que nosotros podemos llegar a observar, todas estas cosas deberían de servirnos a nosotros como una escuela para saber si nosotros, qué tanto estamos nosotros obedeciendo a Dios, siendo obedientes a Dios. Y Dios nos permite todas estas cosas porque
haríamos y nosotros podríamos abstenernos a no hacerlas. Ser capaces de tomar una decisión correcta. Ajá. O sea que, como por decir, todo este versículo que tú hablaste al principio, decía, ¿verdad?, que esto fue para que Dios lo utilizó para enseñarle a su pueblo. Entonces, de esta manera, vienen las cosas que suceden hoy en el mundo, que se mueven, o hablando de costumbres, fiestas, o hablando de cosas malas, contrarias a las cuales Dios dice que nosotros debemos de salir de ellas y de no hacerlas. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en una obediencia a Dios. Pero ¿de qué manera vamos a saber nosotros si somos obedientes a Dios si no se nos presentan estas situaciones en la vida? Y nosotros poder decir no a esto y sí a lo que hemos aprendido de Dios. Amén. Sí, claro. Lo vemos en la palabra, ¿verdad? Que lo decía. El Señor permitió que estas naciones quedaran para enseñarle a la juventud, a las generaciones venideras, que aprendieran ellos a batallar. Claro, aquí cabe, yo creo que muy puntual, la enseñanza en los hogares, la enseñanza de los padres para con los hijos, la enseñanza dentro del pueblo del Señor para conocer la voluntad del Padre. Pero sí, siendo consciente, porque el mismo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo. Amén. Sino, ¿verdad?, que la ayuda, estoy parafraseando, que la ayuda viniera a aquellos que estuviéramos en el mundo, porque no podemos andar, ¿verdad?, con los ojos cerrados, no podemos andar, ¿verdad?, con una venda, como una movie que salió hace un tiempo, amén, que viajaban y tenían que andar con los ojos cerrados, porque al tener sus ojos, morían. Sus ojos descubiertos morían. Entonces, sí, claro, va a venir aquí lo que la palabra nos está instruyendo en esta tarde es que nosotros nos vayamos renovando, entendiendo lo que es agradable al Señor a través de la palabra. Vamos a vivir en medio de esto, no podemos salir todavía. Llegará un día que el Señor lo hará, ¿verdad? Que el Señor levantará su pueblo, levantará a la iglesia, pero mientras continuemos aquí vamos a seguir nosotros viendo maldades, viendo destrozos, viendo cosas pecaminosas, pero es ahí cuando nuestra mente, basada en la palabra, tiene que irse renovando. Mire, quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de mentes no renovadas. Y mire lo que dice la palabra, ahí en 1 Samuel 11:18. Y arrojó Saúl la lanza, después se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Amén. Vemos aquí a un hombre que había sido llamado a ser rey, pero que por causa de las malas prácticas, que por causa de la desobediencia, el reino le fue quitado y le fue dado aquel al cual él quería matar, a David. Y él se sintió, tal vez, pues, ¿cuál es la palabra que cabe aquí? Sintió envidia. O sea, entonces su mente no había sido renovada, que quien lo había puesto ahí había sido Dios, y que era Dios quien ponía reyes y quitaba reyes. Amén. Saúl tenía envidia de David, porque el pueblo lo amaba más a él, o sea, a David. Su meta era alcanzar fama ante el pueblo. Esa era la meta de Saúl, alcanzar fama ante el pueblo. Y estuvo dispuesto a hacer cosas que eran desaprobadas por Dios. ¿Por qué? Por andar en la vanidad de su mente. Meditaba pensamientos de venganza contra David, que lo llevaron a tener una obsesión de homicidio contra él. Mira hasta dónde llegó este hombre. La envidia, lo que pasa es que mire que el pecado va, digamos que también de cierta manera, pues evolucionando, pero como para atrás, ¿no? Como una involución que lleva al pecador a ir hundiéndose más.
En este caso era lo que pasaba con la mente de Saúl. Saúl sintió envidia. Saúl le llegaron pensamientos de muerte y que intentó varias veces, más de 20 veces intentó matar a David. Lo persiguió con un odio terrible, tratando de matarlo. O sea, su mente, hermano, fue de involución a involución. Al final, hasta quedar loco. Al final, hasta quedar endemoniado. Por causa de no reconocer la voluntad del Señor. Mire otro ejemplo. Josué 7:21. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé. Y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Aquí estamos hablando de un hombre llamado, se me va el nombre, llamado, déjenme lo buscamos por aquí. Si no me equivoco, vayámonos ahí a Josué 7:21. ¿Alguien lo tiene en la mano? Quisiera darles Josué 7:21. Si no me equivoco es Can. No Can, pero Acán. Este hombre llamado Acán. Ya Dios había dado la palabra a través de Josué, ¿verdad? Que iban a ir a la batalla, que iban a ir a la guerra contra este pueblo y que nada podían tomar. Ya la palabra había sido dada. Mire, es como la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor está declarada. Hay muchas, aquí, entrar en eso tal vez sería abrir tal vez a disputas, ¿verdad? Pero no es nuestra intención. Nuestra intención es que nosotros vayamos siendo edificados, vayamos siendo formados y que vayamos aprendiendo lo que la palabra nos enseña. Ya Dios había dado la palabra a través de Josué, que nada se podía tomar de los enemigos, nada. Pero dice la palabra que este hombre, cuando vio el manto hermoso de Sinar, dice 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso. Dice, ¿qué pasó ahí? Los codicié y los tomé. Ya Dios había dado una palabra, nada se va a tomar. Y mire que a veces no se medita, pero las consecuencias cuando cometemos una desobediencia en la voluntad del Señor o lo que la palabra nos instruye, podemos pensar de que estamos en el tiempo de la gracia y que tal vez no va a pasar nada, pero no, vienen consecuencias. Vienen en consecuencias a la vida de aquel que comete la falta. En este tiempo pasó algo terrible porque la decisión de este hombre, de este padre de familia, llevó a que aún toda su familia fuera arrastrada a la muerte por causa de la codicia. Este hombre era parte del pueblo de Dios, pero su mente y su corazón estaban lejos de agradar a Dios. A causa de la codicia o amor al dinero y a la fama se contaminó y a su familia, llevándolos a la destrucción. Porque toda la familia de este hombre fue sacada afuera del pueblo y fue apedreada. Porque miren lo que sucede cuando Dios ha dicho una palabra, cuando Dios demanda santidad dentro de su pueblo. El pueblo de Israel no podía avanzar porque había pecado. No podía salir a la batalla porque había pecado. Este hombre había pecado. No lo sabían, pero Dios sí lo sabía. Vaya la redundancia de palabra. Amén. Y entonces
Dios le dice a Josué, bueno, no pueden avanzar porque hay pecado en el campamento. Eso es lo que sucede en un hogar, en una congregación. Cuando hay pecado, hermano, no se avanza. No se avanza. Tenemos que nosotros declarar nuestro pecado, venir delante del Señor. Mire, por eso es maravilloso la oportunidad que nosotros tenemos cada Santa Cena, de presentarnos a la mesa del Señor, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado, no para continuar en la falta la cual estamos cometiendo, no, es para pedirle al Señor la ayuda de ser nosotros libres. Si hemos cometido un pecado, no si estamos cometiendo, si hemos cometido, si el pecado nos ha alcanzado, podemos presentarnos delante de la mesa del Señor. El Señor, Padre, reconozco mi pecado, ayúdame, libérame, líbrame de esta condición en la cual he caído. Amén. Amén. Eso fue lo que pasó en estos hombres que por causa del tiempo solo les voy a compartir dos, como lo fue a Acán y Saúl. Ahora más adelante vamos a ver ejemplos de mentes renovadas. Dice la palabra ahí en Números 13:30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Aquí está un hombre hablando de fe, de convicción, de haber visto la mano poderosa de Dios sacándolo de Egipto, viendo el poder de Dios en aquella nube que caminaba con el pueblo de Israel de noche y de día. De día, que una nube que los cubría para que el sol no los quemara, y de noche en aquella columna de fuego para que los cubriera del frío y que también cubriera la retaguardia. Este hombre había visto eso. Nosotros hemos leído el poder del Señor en su palabra, pero también hemos visto manifestaciones del Señor en sanidades, en liberaciones, hermanos, en prodigios que Dios ha hecho. Y eso nos debe de llenar de fe para continuar adelante, y que nuestra mente pueda siempre tener en la memoria las cosas que Dios ha hecho y las cosas que Dios puede hacer. Amén. Caleb tenía eso en su mente. Y cuando lo enviaron como uno de los espías, fue uno de los dos que dijo: vamos hacia adelante. El Señor está con nosotros. Ya pueden ser los gigantes que estén, los gigantes que sean, nosotros los vamos a derrubar. Es bonito ver la mente renovada, ¿verdad? Porque de ahí fueron varios. Fueron 12. Entonces los otros, él tenía su mente renovada, porque él había visto todo lo que Jehová y al igual los demás. Entonces, pero él le creyó a Dios en su mente renovada. Amén. Y aquellos dijeron: no vamos a poder contra ellos, pero él dijo: sí vamos a poder, porque Jehová está con nosotros. O sea, una mente renovada cree en Dios. Una mente renovada ve lo que otros no ven. Una mente renovada cree, entiende de que aunque se mire imposible o difícil, con Dios todo es posible. Amén. Caleb ministraba su mente con pensamientos de Dios. Amén. Amén. De manera que aunque sabía que había gigantes en la tierra de la promesa, confiaba en que el Señor era más poderoso que el enemigo. Aleluya. Hace unos días el apóstol estuvo hablando acerca de estos gigantes, que él decía, ¿verdad?, que se van a levantar gigantes en contra de nosotros, pero que nosotros debemos de estar confiados. Un gigante tal vez puede ser, bueno, somos poquitos, no hay nadie acá. Entonces puede venir ese pensamiento que se vuelve un gigante. Los músicos pueden decir: bueno, ¿a quién le cantamos? Solo las sillas vacías. ¿Ah? Pero no, estamos proclamando el nombre del Dios Todopoderoso. Y mientras nosotros, escuche esto, y mientras nosotros continuamos haciéndolo, Dios está obrando. Dios está obrando. Mientras usted está tocando esa batería, mientras usted está tocando ese piano, mientras usted venga al culto, amén, ¿verdad?, y está adorando al Señor, Dios está obrando.
Dios está obrando y está preparando a aquellos que van a ser parte de este lugar, de esta congregación. Amén. Y Dios le va a dar el privilegio de que usted pueda ser ese vaso de bendición para aquellos que Dios va a anexar a su pueblo. Amén. Mire, porque mire, es bonito esto, ¿verdad? Que una mente renovada, cuando reconoce el poder de Dios, reconoce las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, mire, Dios le honra. Dios le honra. Aquellos que honran a Dios son honrados por Dios. Miren lo que dice la palabra ahí en Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Miren lo que trae a la mente renovada. Un espíritu distinto. Y me ha seguido plenamente. Mire lo que dice, mire la promesa. Lo introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Mire, ¿entendió eso? Yo no sé si lo entendió, se lo voy a leer. Quiero alabanza al Señor. Mire, dice que por cuanto el Caleb tuvo un espíritu distinto, una mente renovada, dice que Dios lo honró y que lo introdujo a aquella tierra prometida, aquella tierra que Dios había dicho que le iba a dar, y no solamente a él, sino que a su descendencia. ¿Y se acuerdan lo que leemos de Caleb más adelante en la palabra? Que aún a los 80 años dijo, tengo la misma fuerza que cuando tenía 40. Este es esos gigantes. Este es esos gigantes que voy por encima. Pero para esto, hermano, hay que tener una mente renovada. Honrando a Dios. Honrando a Dios. Que el Señor nos ayude, amén, y que nos dé la fuerza de Caleb. Amén, y que venga, amén, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Como consecuencia de tener una mente renovada, poseyó la tierra que Dios le prometió. Miren, Dios honra a los que le honran. Mire otro ejemplo de mente renovada. Filipenses 3:9. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Ahí en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Mire, ser hallado en él. ¿Qué es lo que pasa que cuando la mente no está completamente renovada? Podemos llamarnos pueblo de Dios, podemos estar en una congregación, pero poder decir, bueno, yo no sé, yo sé que no nació ese día, pero yo como quiera lo celebro. Amén. ¿Se imagina? Esa es tener una mente un poco todavía reprobada. ¿Sí? Porque no le ha amanecido. No evoluciona. Y aparenta, se puede aparentar. Pero mire lo que el apóstol Pablo tenía. Un hombre que fue preparado a los pies de un ministro de gran envergadura como lo fue Gamaliel. Pablo dice que fue instruido en las mejores academias e instituciones de Jerusalén, de Israel. Amén. Pero ¿qué dijo él? Todo esto lo tengo sin importancia, como nada. ¿Por qué? Con tal de ganar a Cristo. Gloria sea al Señor, amén. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando el Señor viene, amén, y lo iluminó, y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Todo empezó a cambiar cuando comenzó el Señor. Todo comienza a cambiar, hermano, en nuestra vida cuando hemos sido alcanzados por Cristo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, dice él, porque su fuerte era la ley. Perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos. Cuando mataron al primer mártir de la iglesia, dice que él ahí estaba. Amén. Pero que al ser iluminado por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, su mente fue renovada. Su mente fue cambiada. Pablo moría a sus deseos todos los días. Tenía su mente puesta en la meta, que era Cristo. Filipenses 3:13 dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, esto nos tiene que llamar la atención,
Porque acuérdense que la palabra dice en Apocalipsis de que muchos van a salir de la gran tribulación, que fueron enviados a lavar sus vestiduras. Es por esto que nosotros hoy tenemos que pedirle al Señor que nuestra mente vaya siendo renovada para ir entendiendo y comprendiendo los tiempos que vivimos, para no permitir al espíritu de error que llegue a nuestra vida, sino que clamarle a Dios para nosotros ir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo y que nuestra mente vaya siendo, evolucionando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén. Filipenses 3:10, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Miren lo que esperaba Pablo. No cualquiera dice ahora, doy mi vida por Cristo. Y aunque muchos en otras naciones, hoy tenemos aquí en esta nación o en esta parte del mundo, tenemos esa libertad. Pero hermano, en África, muchos cristianos siendo asesinados, miles y miles. Incluso que escuché una noticia que este presidente se levantó diciendo que si no paraban las muertes de los cristianos, él iba a tomar el ejército y iba a invadir Nigeria, defendiendo a los cristianos. Claro, puede ser un ambiente político, puede ser algo político, ¿va? Pero bueno, que si lo hiciera, pues gloria al Señor. Pero el punto aquí es que hoy hay mucho pueblo que prefiere adaptarse al mundo que tratar de agradar a Dios. Y eso lo vemos, como venimos diciendo, en estos meses, mayormente. Hay mucho pueblo que quiere adaptarse al mundo en vez de consagrarse para el Señor. Pablo Iglesia peleó la buena batalla, corrió la carrera y guardó la fe. Leemos ahí en 2 de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Amén. O sea, es decir, renovó su mente mediante un proceso que le permitió vivir una vida victoriosa sobre la tierra. Amén. Avanzamos un poco, iglesia. ¿Cómo podemos entonces renovar nuestra mente? Miren lo que dice la palabra en Salmo capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra mente? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. Esto era lo que hacía el salmista. El salmista, todos los salmos que escribía, toda la palabra que estaba de cierta manera escrita, él meditaba en esa palabra. Y él, hermano, lo puede ver a veces, hay muchos cantos, muchos himnos que el Señor inspiró a hombres y mujeres y que los sacaron de la Biblia. Sacados de la Biblia, esos son salmos, amén, poderosos delante del Señor, amén. Hablamos mucho, ¿verdad? Pero ya no vamos a entrar ahí mejor, sino que meditemos en la palabra del Señor. Meditemos en la palabra del Señor. La meditación es una forma de dirigir nuestra mente a una cosa para comprenderla o discutir sobre ella. La Biblia nos enseña que debemos meditar en la palabra de Dios a toda hora. De esa manera, cualquier situación que nos acontezca, la veremos desde el punto de vista de la palabra de Dios, y así aprenderemos a tener paz. Amén. Todos tenemos, hermanos, que ir aprendiendo a verlo del punto de vista de lo que la palabra nos enseña. Que Dios nos ayude. Miren lo que dice Salmo 104:34. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Hermano, es que hay gozo y alegría cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Ministrando los pensamientos. De esa manera nosotros vamos a renovar nuestra alma. Perdón, nuestra mente. Bueno, y también nuestra alma, ¿verdad? Porque nuestra mente es la facultad del alma. Amén. Entonces, Filipenses 4:8, mire, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditad.
A nuestra mente pueden venir todo tipo de pensamientos y los podemos discernir por medio de la palabra escrita. La palabra nos permite compararlo con el modelo de pensamiento que Dios nos dejó y desechar todo aquello que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo a su voluntad. El enemigo va a dardear. Por las redes sociales, por los medios, por la internet, pueden venir todo tipo de dardos de parte del enemigo. Pero aquí es cuando nosotros tenemos que usar el discernimiento de parte del Señor para nosotros poder ver si aquello es agradable al Señor. Mire, ¿cómo vamos a alcanzar nosotros la renovación en nuestra mente? Usando las armas de la luz. Mire lo que dice la palabra ahí en 6:16, perdón. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira el yelmo, ¿dónde va? ¿Verdad? En nuestra cabeza. Protección va para nuestra mente. Cuando un pensamiento está constantemente rondando en nuestra mente, puede convertirse en una obsesión. Entonces debemos de echar mano de las armas que el Señor nos ha dado. A esto le sumamos la oración, que es la comunicación directa con el Señor, para echar de nuestra mente todo pensamiento contrario a Él. Amén. Termino con esto. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios ha comenzado en nosotros una transformación, unos cambios. Somos entendidos que nosotros seguimos todavía en esta condición. Y que van a venir a nuestra vida pensamientos, dardos del maligno. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a alimentar? ¿Aquel dardo del maligno o lo que la palabra nos instruye? Amén. Mas la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros debemos de ir evolucionando, alcanzando un entendimiento cada día más grande y pleno en la verdad del Señor. Amén. Así que póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad y por este tiempo que nos ha permitido.